¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas personas parecen tener un dominio impecable sobre su tiempo y sus metas, mientras otros luchan por mantenerse enfocados y disciplinados? Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy desglosaremos las 10 lecciones infaltables para cultivar la disciplina en tu vida. La disciplina no es solo una habilidad, es un estilo de vida que se construye día a día, y estamos aquí para guiarte en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. La disciplina no es solo cumplir con una rutina, es entrenar nuestra mente y nuestro espíritu para resistir las olas del desaliento y mantenernos firmes ante los vientos cambiantes de la adversidad. Desde el despertar temprano hasta el último suspiro del día, cada acción impregnada de disciplina es un paso más cerca de la cima de nuestras aspiraciones. En este viaje hacia la autorrealización, recordemos que la disciplina no es solo una herramienta, sino nuestro compañero constante, nuestro faro en la oscuridad que nos guía hacia la luz del logro. Así que, con cada amanecer, renovemos nuestro compromiso con la disciplina, sabiendo que cada esfuerzo dedicado nos acerca un poco más a la grandeza que yace dentro de nosotros. Prepárate para desafiar tus límites, redefinir tus hábitos y descubrir el potencial ilimitado que reside dentro de ti. Es hora de dejar atrás la procrastinación y abrazar la disciplina como el camino hacia el éxito y la realización personal. ¿Listos para transformar sus vidas? Entonces, sin más preámbulos, sumérgete con nosotros en estas 10 lecciones que cambiarán tu vida para siempre. 1. Traza tu propósito diario. Como si fueras un artista dibujando el contorno de una obra maestra. Cada día es una página en blanco esperando ser llenada con tus acciones, pensamientos y emociones. Al despertar por la mañana, tómate un momento para reflexionar sobre lo que realmente quieres lograr en ese día. ¿Cuál es el propósito que le dará significado a tus horas? Quizás sea avanzar en tus metas profesionales, cultivar relaciones significativas o simplemente encontrar momentos de alegría y gratitud en las pequeñas cosas de la vida. Sea cual sea tu propósito, trázalo con claridad en tu mente y comprométete a perseguirlo con determinación. A medida que avances en tu día, mantén tu propósito presente en tus pensamientos y acciones. Cada decisión que tomes y cada tarea que realices deben estar alineadas con ese propósito. Si te encuentras distraído o desviado de tu camino, tómate un momento para reenfocarte y recordar por qué es importante para ti. No se trata solo de lograr objetivos, sino también de vivir con intención y significado. Al final del día, reflexiona sobre tus logros y desafíos, y prepárate para trazar un nuevo propósito para el día siguiente. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer, aprender y acercarte un poco más a la persona que quieres ser. Visualiza tu día como una estructura sólida, construida sobre una base de valores y objetivos personales. Define claramente qué es lo que deseas lograr y cómo planeas alcanzarlo. Este propósito no solo debe ser ambicioso, sino también realista y alcanzable. Debes sentirte inspirado por él, pero también capaz de comprometerte con su consecución. Una vez que hayas trazado tu propósito, intégralo en cada aspecto de tu día. Organiza tu tiempo y tus actividades de manera que te acerquen un paso más hacia tu meta. No permitas que las distracciones te desvíen de tu camino, mantén tu enfoque en aquello que realmente importa. Sé flexible y adapta tu plan según sea necesario, pero nunca pierdas de vista tu propósito principal. Al final del día, reflexiona sobre tus logros y desafíos, reconociendo tus logros y aprendiendo de tus errores. Recuerda que trazar tu propósito diario no solo se trata de alcanzar metas, sino también de cultivar una vida significativa y satisfactoria. Con cada día que pasa, estás construyendo la vida que deseas vivir. 2. Cada día cuenta. Cada día es una página en el libro de nuestra vida, una oportunidad única para escribir una historia memorable y significativa. La noción de que cada día cuenta es más que una simple frase motivacional,
es un recordatorio poderoso de que cada momento presente tiene el potencial de influir en nuestro futuro. Nos insta a ser conscientes de cómo invertimos nuestro tiempo, energía y recursos, y nos desafía a aprovechar al máximo cada día, independientemente de sus desafíos o limitaciones. Cuando entendemos que cada día cuenta, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino. Cada elección, cada acción y cada decisión moldea el curso de nuestras vidas. Ya sea que estemos persiguiendo nuestros sueños, enfrentando obstáculos o simplemente navegando por la rutina diaria, cada paso que damos nos acerca un poco más a nuestros objetivos o nos aleja de ellos. Reconocer la importancia de cada día nos inspira a ser proactivos en la búsqueda de nuestras metas, a tomar medidas audaces y a cultivar una mentalidad de crecimiento que nos impulse a aprender, crecer y evolucionar constantemente. Nos recuerda que el tiempo es un recurso precioso y limitado, y que debemos valorarlo y utilizarlo sabiamente. 3. Sal de tu zona de confort. Un paso crucial hacia el crecimiento personal y el desarrollo profesional. A menudo, nos encontramos atrapados en la monotonía de la rutina diaria, aferrándonos a lo familiar y evitando cualquier situación que nos ponga en riesgo o nos haga sentir incómodos. Sin embargo, es precisamente al enfrentar esos desafíos donde encontramos las oportunidades más significativas para crecer. Al aventurarnos fuera de nuestra zona de confort, expandimos nuestros límites y descubrimos nuevas habilidades, fortalezas y perspectivas que de otra manera permanecerían ocultas. Cuando nos atrevemos a dar el paso fuera de nuestra zona de confort, nos exponemos a experiencias que nos desafían y nos obligan a crecer. Es en estos momentos de incomodidad donde realmente aprendemos sobre nosotros mismos y nuestras capacidades. Cada desafío superado nos fortalece, construyendo nuestra confianza y resiliencia para enfrentar desafíos aún mayores en el futuro. Además, salir de nuestra zona de confort nos permite expandir nuestro círculo social y profesional, conectándonos con nuevas personas y oportunidades que de otra manera nunca habríamos encontrado. En resumen, salir de tu zona de confort no solo es una aventura emocionante, sino también esencial para alcanzar tu máximo potencial y vivir una vida plena y satisfactoria. Salir de tu zona de confort es como abrir una puerta hacia lo desconocido, donde cada paso que das te lleva más cerca de descubrir nuevas facetas de ti mismo y del mundo que te rodea. Al hacerlo, te permites experimentar la vida en toda su plenitud, con sus altibajos, sus desafíos y sus recompensas. Es un recordatorio constante de que el crecimiento personal no ocurre dentro de los límites seguros de lo que ya conoces, sino en los territorios inexplorados fuera de esa zona de confort. Cuando te aventuras más allá de lo conocido, te abres a la posibilidad de aprender lecciones valiosas que no podrías aprender de otra manera. Cada error se convierte en una oportunidad para mejorar, cada obstáculo en un desafío que te impulsa a superarte a ti mismo. Además, salir de tu zona de confort te ayuda a desarrollar una mentalidad más flexible y adaptable, lo que te permite enfrentar los cambios con confianza y resiliencia. Al desafiar tus propios límites, te vuelves más fuerte, más sabio y más capaz de abrazar todo lo que la vida tiene para ofrecer. 4. Tú controlas tu vida. El control sobre nuestras vidas no implica necesariamente dominar cada aspecto de ellas, sino más bien adoptar una mentalidad proactiva y empoderada. Significa tomar decisiones conscientes y responsables, incluso cuando enfrentamos desafíos inesperados o momentos de incertidumbre. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante ello. Esta capacidad de respuesta consciente es donde radica nuestro verdadero poder. Nos permite aprender de nuestros errores, adaptarnos a las circunstancias cambiantes y seguir adelante con determinación hacia nuestros objetivos y aspiraciones. En lugar de ser víctimas de nuestras circunstancias, nos convertimos en agentes activos de cambio en nuestras propias vidas.
El control sobre nuestras vidas también implica reconocer y aceptar nuestra propia responsabilidad. A menudo, podemos caer en la trampa de culpar a otros o a las circunstancias externas por nuestras dificultades, renunciando así a nuestro poder personal. Sin embargo, al asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y acciones, recuperamos el control sobre nuestro destino. Esto significa dejar de lado las excusas y justificaciones, y en su lugar, enfrentar nuestros desafíos con valentía y determinación. Además, entender que controlamos nuestras vidas nos permite enfocarnos en lo que realmente importa y en lo que está dentro de nuestro alcance. En lugar de preocuparnos por lo que está más allá de nuestro control, podemos dirigir nuestra energía hacia aquellas áreas donde podemos marcar la diferencia. Esto implica establecer metas claras, desarrollar planes de acción concretos y trabajar diligentemente hacia su consecución. Al tomar las riendas de nuestras vidas de esta manera, no solo creamos un sentido más profundo de satisfacción y realización, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo, desencadenando así un efecto positivo en cascada en nuestras comunidades y en el mundo en general. 5. Transforma los desafíos en oportunidades. Una habilidad vital en la vida, tanto personal como profesionalmente. En lugar de ver los obstáculos como barreras insuperables, es fundamental cambiar la perspectiva y percibirlos como trampolines hacia el crecimiento y el éxito. Cuando te enfrentas a un desafío, es natural sentirte abrumado o desanimado, pero es en esos momentos donde surge la oportunidad de innovar, aprender y evolucionar. Uno de los enfoques más efectivos para transformar los desafíos en oportunidades es adoptar una mentalidad de crecimiento. Esto implica creer que tus habilidades y capacidades pueden desarrollarse a través del esfuerzo, la práctica y la resiliencia. En lugar de ver los desafíos como pruebas de tus limitaciones, debes verlos como oportunidades para expandir tus habilidades y conocimientos. Cada obstáculo superado te fortalece y te prepara mejor para los desafíos futuros, permitiéndote alcanzar nuevos niveles de éxito y realización. Además, es importante mantener una actitud positiva frente a los desafíos. En lugar de enfocarte en lo negativo, concéntrate en las posibles soluciones y en cómo puedes crecer a partir de la experiencia. Reconoce que los momentos de dificultad son oportunidades disfrazadas para aprender lecciones valiosas y desarrollar nuevas estrategias. Al abordar los desafíos con determinación y optimismo, estás preparando el terreno para descubrir oportunidades ocultas que de otro modo podrían pasar desapercibidas. El mundo está en constante cambio, y aquellos que son capaces de adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias son los que prosperan. En lugar de resistirse al cambio, mantén una mente abierta y flexible, buscando activamente maneras de capitalizar las nuevas situaciones que se presentan. A menudo, los desafíos inesperados pueden abrir puertas a oportunidades que nunca hubieras imaginado, si estás dispuesto a ajustar tus planes y perseguirlas con determinación. Es esencial mantener la calma y la compostura cuando te enfrentas a desafíos significativos. El pánico y la ansiedad solo nublarán tu juicio y dificultarán tu capacidad para encontrar soluciones efectivas. En lugar de dejarte abrumar por la incertidumbre, concéntrate en lo que puedes controlar y toma medidas proactivas para abordar la situación. Mantén la mente clara y enfocada en tus objetivos, y estarás mejor equipado para convertir cualquier desafío en una oportunidad para crecer y triunfar. 6. ¿Cómo afrontar la pérdida? Uno de los mayores desafíos emocionales que enfrentamos en la vida. Ya sea la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación, un trabajo o incluso la pérdida de una mascota, el dolor puede ser abrumador y sentirse como una herida que nunca sanará. En estos momentos difíciles, es importante recordar que el duelo es un proceso natural y necesario para sanar. Permitirse sentir y expresar las emociones es fundamental para avanzar en el camino de la recuperación. A menudo, tratamos de evadir o suprimir nuestras emociones,
creyendo que nos hará más fuertes, pero la realidad es que reprimir el dolor solo prolonga el proceso de duelo. Permítete sentir la tristeza, la ira, el dolor y cualquier otra emoción que surja. Permítete llorar, gritar, escribir o simplemente estar en silencio. No hay una forma correcta o incorrecta de sentirse cuando se enfrenta a una pérdida. Cada individuo experimenta el duelo de manera diferente y es importante honrar tus propios sentimientos. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Hablar sobre tus sentimientos con amigos, familiares o un terapeuta puede proporcionarte consuelo y perspectiva. A menudo, compartir nuestras experiencias con otros que han pasado por situaciones similares puede ayudarnos a sentirnos menos solos en nuestro dolor. Además, cuida de ti mismo durante este periodo. Prioriza el autocuidado, haz cosas que te traigan alegría y paz, y sé amable contigo mismo mientras atraviesas este proceso. Recuerda que el tiempo no borra el dolor, pero con el tiempo, aprenderás a vivir con él y encontrarás la esperanza y la alegría nuevamente. 7. Elige tus grandes referentes. Es una de las decisiones más importantes que tomarás en tu vida. Estas figuras no solo te inspirarán, sino que también influirán en tu manera de pensar, actuar y perseguir tus metas. Al seleccionar tus referentes, es crucial que consideres no solo sus logros profesionales o personales, sino también sus valores, ética y forma de enfrentar los desafíos. Busca modelos a seguir que encarnen los principios y aspiraciones que más valoras, aquellos que te impulsen a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que tus referentes no tienen que ser perfectos, incluso de los errores de tus héroes puedes aprender lecciones valiosas sobre resiliencia, superación y humildad. Además, diversifica tus referentes. No te limites a un solo campo o área de interés, busca inspiración en diferentes ámbitos de la vida, desde la ciencia y el arte hasta el activismo y el emprendimiento. Al exponerte a una amplia gama de perspectivas y trayectorias, ampliarás tu horizonte y encontrarás inspiración en lugares inesperados. No temas mirar más allá de las figuras públicas o famosas. A menudo, las personas más influyentes pueden estar más cerca de ti de lo que imaginas, como un mentor, un familiar o un amigo. Mantén una mente abierta y receptiva a nuevas influencias, y nunca subestimes el poder de un buen ejemplo para guiarte en tu camino hacia el éxito y la realización personal. Elegir sabiamente tus referentes es como trazar un mapa para tu propio viaje en la vida. Te proporcionan puntos de referencia y orientación en momentos de duda o indecisión. Sin embargo, es esencial recordar que tus referentes no son estáticos, pueden cambiar con el tiempo a medida que evolucionas y maduras. Mantén un diálogo constante contigo mismo sobre quiénes son las personas que realmente admiras y por qué. Reflexiona sobre cómo sus acciones y actitudes impactan en tu vida y en tus elecciones. Este proceso de autoevaluación te ayudará a cultivar una red de referentes que te desafíen, te inspiren y te ayuden a crecer continuamente. Por último, sé consciente del poder que tú también tienes para ser un referente para los demás. A medida que avanzas en tu propio camino, recuerda que tus acciones y elecciones pueden influir en aquellos que te rodean, ya sean amigos, familiares o colegas. Esfuérzate por ser un modelo a seguir auténtico y positivo, compartiendo tus experiencias, valores y lecciones aprendidas. Al hacerlo, no solo contribuyes al crecimiento y desarrollo de quienes te rodean, sino que también reafirmas tu propio compromiso con tus principios y metas. En resumen, elegir tus grandes referentes es una tarea significativa que requiere introspección, apertura y compromiso, pero los frutos de esta elección pueden ser extraordinarios y duraderos. 8. Rodéate de buenas influencias. Es un consejo que trasciende generaciones y culturas. La calidad de las personas con las que nos rodeamos tiene un impacto profundo en nuestra vida, moldeando nuestras creencias, comportamientos y aspiraciones.
Al elegir conscientemente estar cerca de individuos que nos inspiran, nos apoyan y nos desafían positivamente, creamos un entorno propicio para nuestro crecimiento personal y profesional. Las buenas influencias actúan como espejos que reflejan lo mejor de nosotros mismos y nos alientan a alcanzar nuestro potencial más elevado. Nos ofrecen perspectivas diversas y constructivas, ampliando nuestra visión del mundo y fomentando nuestra empatía y comprensión hacia los demás. Al interactuar con personas que poseen cualidades como la honestidad, la integridad y la empatía, internalizamos esos valores y los integramos en nuestra propia forma de ser. Asimismo, nos inspiran a superar obstáculos y a perseguir nuestros sueños con determinación y pasión. Rodearnos de buenas influencias nos ayuda a cultivar relaciones profundas y significativas, basadas en el respeto mutuo, la confianza y el apoyo incondicional. Por otro lado, rodearnos de buenas influencias también implica protegernos de aquellas personas cuyas energías y comportamientos son tóxicos o destructivos. Las malas influencias pueden minar nuestra confianza, socavar nuestra autoestima y limitar nuestro crecimiento personal. Pueden ser personas negativas que siempre ven el lado oscuro de las cosas, o individuos que promueven valores y comportamientos poco éticos. Al distanciarnos de estas influencias negativas, salvaguardamos nuestra salud emocional y preservamos nuestra integridad moral. Además, nos brinda la oportunidad de establecer límites saludables y reforzar nuestra autoestima al tomar decisiones que prioricen nuestro bienestar emocional y mental. Rodearse de buenas influencias es un paso crucial en el camino hacia una vida plena y satisfactoria. Al rodearnos de personas que nos inspiran, nos desafían y nos apoyan, construimos una red de apoyo sólida y fortalecemos nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas y aspiraciones más elevadas. Al mismo tiempo, al protegernos de las influencias tóxicas, preservamos nuestra salud emocional y mantenemos nuestra integridad moral intacta. En última instancia, elegir conscientemente nuestras influencias nos permite crear un entorno que fomente nuestro crecimiento personal y nos acerque cada vez más a ser la mejor versión de nosotros mismos. 9. La autocrítica. Al practicarla, nos adentramos en un proceso reflexivo que nos permite evaluar nuestras acciones, decisiones y comportamientos de manera objetiva y constructiva. Es fundamental comprender que la autocrítica no implica castigarnos o menospreciarnos, sino más bien aprender a identificar nuestras fortalezas y debilidades para mejorar constantemente. Uno de los aspectos más importantes de la autocrítica es su capacidad para fomentar la humildad y la humildad. Al reconocer nuestras limitaciones y errores, nos mantenemos en contacto con nuestra humanidad y evitamos caer en la trampa del ego desmedido. Este ejercicio de autoevaluación nos ayuda a mantenernos centrados y conectados con la realidad, permitiéndonos aprender de nuestras experiencias y crecer como individuos. Además, la autocrítica nos brinda la oportunidad de desarrollar la empatía hacia los demás, ya que al comprender nuestras propias fallas, somos más comprensivos con las de los demás y estamos dispuestos a ayudar en lugar de juzgar. Es importante tener en cuenta que la autocrítica debe ir acompañada de compasión y autocompasión. Es natural cometer errores y enfrentar desafíos en la vida, y no debemos ser demasiado duros con nosotros mismos cuando esto suceda. En lugar de caer en la autocrítica destructiva, es crucial adoptar una actitud comprensiva y amable hacia nosotros mismos. Esto implica reconocer nuestros errores sin culparnos excesivamente y aprender de ellos de manera constructiva. La autocompasión nos ayuda a mantenernos motivados y perseverantes incluso en los momentos más difíciles, ya que nos permite tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que lo haríamos con un amigo querido. La autocrítica es un proceso dinámico que implica una profunda introspección y un examen sincero de uno mismo. Al practicarla, nos adentramos en un viaje de autoconocimiento que nos permite entender nuestras motivaciones, valores y creencias subyacentes.
Este proceso nos brinda la oportunidad de alinear nuestras acciones con nuestros ideales y aspiraciones, lo que contribuye significativamente a nuestro bienestar emocional y espiritual. Además, la autocrítica juega un papel crucial en el desarrollo del carácter y la ética personal. Al cuestionar nuestras acciones y decisiones, cultivamos la capacidad de discernimiento y responsabilidad, lo que nos ayuda a tomar decisiones más maduras y éticas en el futuro. Esta autodisciplina nos permite mantenernos firmes en nuestros principios incluso en situaciones difíciles, fortaleciendo nuestra integridad y autoestima. En resumen, la autocrítica es una habilidad invaluable que nos permite crecer y desarrollarnos como individuos. Al practicarla con humildad, compasión y autocompasión, podemos aprender a reconocer nuestras fortalezas y debilidades, mejorar constantemente y mantenernos conectados con nuestra humanidad. En lugar de ser un acto de autoflagelación, la autocrítica nos invita a ser comprensivos y amables con nosotros mismos, lo que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. 10. La experiencia es la madre de la ciencia. Una afirmación tan antigua como cierta. Detrás de esta máxima se esconde la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, que nos recuerda el valor inestimable de aprender a través de la práctica y la observación. En todas las facetas de la vida, desde las simples tareas cotidianas hasta los descubrimientos científicos más profundos, la experiencia es el catalizador que impulsa nuestro entendimiento y progreso. La experiencia nos enseña de manera única y profunda. Nos permite comprender no solo el qué y el cómo, sino también el por qué. A través de la experimentación y el enfrentamiento directo con situaciones diversas, ganamos perspectiva y desarrollamos un sentido intuitivo que no puede ser enseñado en los libros. En la ciencia, por ejemplo, los experimentos y la observación de fenómenos naturales nos brindan datos concretos y evidencia empírica que respaldan nuestras teorías. Esta interacción íntima con el mundo que nos rodea nos permite no solo comprender sus leyes, sino también anticipar y adaptarnos a sus cambios. En la vida cotidiana, la experiencia nos proporciona las lecciones más valiosas. A través de los errores y los aciertos, aprendemos a navegar por las complejidades de las relaciones humanas, a superar obstáculos y a encontrar soluciones creativas a los desafíos que se nos presentan. Cada tropiezo nos enseña algo nuevo, cada éxito nos fortalece y nos impulsa hacia adelante. En resumen, la experiencia es el crisol en el que se forja nuestro conocimiento más profundo y duradero. Sin embargo, es importante señalar que la experiencia por sí sola no garantiza el entendimiento completo. Es necesario reflexionar sobre nuestras experiencias, analizarlas y sacar conclusiones. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir los mismos errores una y otra vez, sin aprender realmente de ellos. Además, debemos estar abiertos a nuevas experiencias y dispuestos a cuestionar nuestras suposiciones preexistentes. El conocimiento científico avanza cuando los investigadores desafían las teorías establecidas y se aventuran en territorios desconocidos. De manera similar, en la vida personal y profesional, el crecimiento y el desarrollo vienen de la mano de la disposición a salir de nuestra zona de confort y explorar lo desconocido. En última instancia, la experiencia, cuando se combina con la reflexión y la apertura mental, se convierte en un poderoso motor de aprendizaje y crecimiento personal. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.